Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, una jornada bastante noticiosa. La visita del presidente de México, tenemos también información sobre el precio de la carne, de los combustibles y también acerca del coronavirus en nuestro país. María Luisa, buenas noches. Así es, mucha información importante que hay que conocer, así es que de una vez a los titulares. Salud afirma que en mayo llegarán 500,000 dosis de Moderna y están en negociaciones por 1 millón de vacunas pediátricas Pfizer a través del sistema COVAX. Precio de los combustibles se mantiene al alza. Ministerio de Energía y Minas señala que el conflicto entre Rusia y Ucrania provocará que el costo de los hidrocarburos se eleve aún más. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza visita oficial a Guatemala. Migración y seguridad son los temas prioritarios en la agenda. Panorama económico es desalentador. Inflación mundial genera un incremento de precios nunca antes visto y en Guatemala la situación de la pobreza podría agravarse drásticamente. Capturan a fiscal que investigó el caso de Libramiento de Chimaltenango. Lo señalan de haber ocultado información para beneficiar al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. La OMS presenta cifras sobre muertes causadas por el COVID-19 alrededor del mundo. La cantidad es considerada por expertos como exceso de mortalidad. Y ya les adelantaba que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó este día a nuestro país y es por ello que en este momento nos enlazamos con nuestra compañera Andrea Domínguez, quien se encuentra en el Palacio Nacional de la Cultura en la Zona 1. Así es, en la capital guatemalteca. Allí hace unos momentos ofrecieron una conferencia de prensa en conjunto con Alejandro Yamatei y Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Buenas noches, es un gusto saludarles a ustedes y a todos nuestros televidentes. En esta reunión que sostuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Guatemala, Alejandro Yamatei, se abordaron temas como la migración, temas económicos, pero también el impulsar el Tren Maya. Sin embargo, el tema focal de las palabras del presidente mexicano fueron abordar los temas de raíz de la migración que aqueja a todo el Triángulo Norte, pero que también impacta a su país, pues es un país de paso en el cual actualmente hay miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Por ejemplo, en los primeros 4 meses de este año, solo guatemaltecos han sido deportados más de 13,000 desde México hacia nuestro país, tanto por vía terrestre como de forma aérea. Pero, ¿qué se ha referido respecto a este tema? Escuchemos qué indicó el presidente mexicano. De los principales problemas que nos aquejan es la misma: la pobreza, la desigualdad, la postración del campo, la desintegración social, la marginación y la negación histórica de derechos efectivos para las mayorías. Esas son las circunstancias que dan origen a la migración y a la delincuencia. También, continuando con los temas de migración, según ha señalado el presidente mexicano, este no puede ser atacado únicamente con el endurecimiento de más leyes y también de más muros, sino que tiene que ser atajado desde las causas principales, pero también desde donde están migrando los guatemaltecos, por ejemplo, acá en nuestro país. Está centrado en la aplicación de programas como Sembrando Vida, que ofrece a miles de productores del campo una paga mensual para que siembren en sus parcelas o pequeñas propiedades árboles frutales y maderables, no solo para remontar los daños causados por la deforestación y la explotación inmoderada de las selvas y bosques, sino también para procurarse ingresos y establecer mejores medios de vida.
Por su parte, el presidente Alejandro Yamatei señaló que ya se está analizando la implementación de 2 programas, principalmente para aquellos sectores en donde la migración está en incremento. ¿Cuáles son? Veamos. 22 proyectos para ser desarrollados, el único país de los 3 centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses. Estos fueron los temas planteados que estuvieron en la reunión con ambos mandatarios y que también buscarán principalmente frenar la migración de raíz, algo que, como ya lo dijo el propio presidente mexicano, les está afectando severamente, pero también está contribuyendo a más violencia y pobreza. Y también ha asegurado que al atacar las causas se evitará que los migrantes tengan que hacerlo de forma forzada y que ahora aquel que quiera ir a Estados Unidos lo haga únicamente porque así lo desea y no porque se ve inmiscuido en temas de violencia, pobreza e incluso falta de oportunidades. Con imágenes de Roberto López y Juan Diego González, retorno a los estudios, reportó Andrea Domínguez. Electroral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presenta. Bueno, y en los próximos días el precio de la carne de res podría incrementar entre 10 y 12 quetzales. Carniceros urgen al gobierno la instalación de una mesa técnica y no perjudicar más al consumidor. Andrea Domínguez tiene la información. Vendedores de al menos 50 mercados de la capital y municipios cercanos brindaron una conferencia de prensa para informar que los incrementos en el precio de la carne por parte de ganaderos y abastecederos les está afectando. Aseguran que el precio podría llegar por libra hasta los 40 quetzales. En el 2020 la libra de carne estaba entre 24 y 28 quetzales la libra. Lamentablemente a la fecha ya sobrepasó los 30 quetzales en los cortes populares y los cortes finos están entre 33, 35 quetzales la libra, que eso todavía nosotros como expendedores estamos absorbiendo el precio. Si no se tomara ni una medida de parte de los entes encargados de monitorear los precios acá en Guatemala, sí podría llegar a más de 38, incluso hasta más de 40 quetzales. Han indicado que ahora el incremento es desmedido, al punto que han perdido hasta el 50% de los clientes, por lo que demandan al gobierno tomar medidas. Incluso señalan que la carne se está exportando a otros países. Ante ello también están analizando importarla. Que se conforme una mesa técnica para verificar en qué eslabón es que se están dando los incrementos. Entonces pedimos al Ministerio del MAGA, Economía, DIACO, también el Ministerio de la Defensa, Gobernación, y así también toda la cadena productiva. Y lo estamos pidiendo de manera urgente. Si no encontramos ninguna respuesta, nosotros como mercados, como expendedores de carnes, no nos hacemos cargo del incremento que pueda acontecer o ocurrir en lo que vienen los contingentes de otros países. Con imágenes de María José Bonilla y Esvin García, reportó Andrea Domínguez. Y hablando de aumento en las últimas semanas, el precio de los combustibles ha registrado por lo menos 2 incrementos significativos y la tendencia es que estos aumentos continúen según las previsiones del Ministerio de Energía y Minas. Las autoridades explican que esto se debe a que persiste el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pese a ello, con la llegada de la época de calor al hemisferio norte, disminuirá el consumo de energéticos, con lo cual podría haber una reducción en el precio de algunos combustibles como el diésel, que es empleado como sustituto del gas natural en esta área, derivado del conflicto bélico. La tendencia continúa siendo alcista y prevemos que continúe hacia el alza mientras desde Ucrania no se tengan noticias de que el conflicto cese. La única ventaja es que al entrar ya la época de calor en el hemisferio norte, el consumo de algunos energéticos va a disminuir y eso sí podría tener una reducción en el precio del diésel en particular, pero hay incertidumbre, no podría afirmarle cuándo va a ocurrir y en qué magnitud. Continuamos. La forma de vivir, relacionarse con otras personas y comprar
cambió derivado de la pandemia y aunque ya han pasado más de 2 años de eso, hay tendencias que continúan. Por ejemplo, se desacelera mundialmente el consumo en casa y aumenta el gasto fuera. Se vuelve a niveles de crecimiento prepandemia en cuanto al gasto y hay priorización de la compra de la canasta básica. La compra online sigue en crecimiento. En el 2021, 7.5 millones de hogares emigraron sus compras de consumo a plataformas digitales, pero actualmente el 30% de las compras se hace a través de WhatsApp, el 15% en aplicaciones, el 43% en supermercados y el 12% en compras directas a las marcas. Mientras el Shopper realizó 17.3 millones de compras presenciales en 2021, duplicó el número de ocasiones en plataformas puras e incrementó en 82% las mismas a través del WhatsApp. El promedio de los compradores que interactuaron con 2 o más tipos de plataformas se incrementó en un 18% y hoy en día ya compraron en 2 canales cuando hace 2 años apenas era 1. Electroral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presentó. Pasamos a otro tema. Este jueves fue enterrado Santos Carmelo Hernández, un agente de seguridad de la Fiscalía contra Delitos de Extorsiones que murió baleado el martes por la noche cuando estaba adentro de una iglesia evangélica en la avenida Bolívar y 28 calle en la zona 8 capitalina. El servicio religioso se desarrollaba con normalidad y Hernández estaba en la última fila, justo en el ingreso al salón. Además, ese evento era transmitido en vivo por redes sociales. 1 hora con 14 minutos después de haber comenzado la actividad religiosa, se observa a Hernández voltear a ver hacia afuera de la iglesia con frecuencia y de pronto, en escena, aparece un hombre que viaja en motocicleta y la estaciona. Luego empieza a disparar. Bueno, y vamos con más noticias. La Corte Suprema de Justicia pidió al Consejo de la Carrera Judicial ampliar por 2 semanas la convocatoria para que jueces se postulen a dirigir el juzgado de mayor riesgo D. La vacante en el juzgado la dejó Erika Ifán, quien renunció justificando ser víctima de presiones y persecución. En las últimas semanas, Erwin Ramírez ha cubierto la plaza como juez suplente. Al comienzo de la convocatoria, el Consejo de la Carrera Judicial recibió el expediente de 3 jueces interesados. Bueno, y en una ampliación presupuestaria que el Congreso le recetó al Ministerio de Comunicaciones, se destinaron más de 1.700 millones de quetzales para Covial. Así es, se trata de una unidad que, a decir de diputados, puede tener limitaciones para ejecutarlos en medio de las críticas por las inconsistencias de las obras. La ley que da vida a Covial establece que esta unidad solo puede hacer uso de 150 millones de quetzales anuales para el mantenimiento periódico de las carreteras, por lo que en una citación en el Congreso, diputados de oposición cuestionaron al director de la entidad, Mario Aguilar, sobre cómo podrá utilizar los fondos que se le asignaron con la ampliación presupuestaria, que representan unos 1.748 millones de quetzales. Sin embargo, el funcionario no respondió al tema y se limitó a citar el cumplimiento de la norma con los proyectos que ya se han adjudicado. Por eso es que ese pisto que le pasaron ahorita, yo no sé si lo va a poder ejecutar. Y ya levantó los eventos. Usted tiene un techo. ¿De cuánto es el techo que tiene usted para ejecutar el tema de la conservación vial? De acuerdo al acuerdo. 1.200. Y de acuerdo al acuerdo gubernativo, ¿cuál es el techo que tiene? Aquí lo tengo yo. Según los parlamentarios, han evidenciado alrededor de 60 anomalías en esta dependencia y emplazaron al funcionario para enviar el lunes de la próxima semana los informes de los contratos que se han adjudicado, ya que a criterio de los diputados hay empresas que reciben contratos de forma constante. Otro tema es por qué durante las emergencias de ETA y OTA, la dependencia adjudicó eventos por 749 millones de quetzales. Sin embargo, las actas de las obras no tienen una dirección de dónde se realizaron los trabajos, por lo que se hace infiscalizable el tema. Yo se lo estoy enseñando acá. Aquí le dice a uno, váyase al tema de las bases de licitación. Entonces yo fui a las bases de licitación, lo cual ya es ilegal, porque en el acta debería haber quedado el tramo, punto. Pero bueno, me mandan a las bases de licitación, voy a las bases de licitación y aquí dice que hay unos anexos. Me voy al anexo y el anexo no existe. Lo que usted estaba explicando, diputado Aldo, es el acta de adjudicación. Posteriormente se elabora un contrato donde se establece, obviamente, pues
todo lo requerido por la institución. El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, estaba citado para este jueves ante la Comisión de Finanzas del Congreso por el tema de la ampliación presupuestaria, pero se excusó desde el miércoles. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el abogado Alejandro Pérez Saldaña, quien es conocido como abogado personal del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, señaló a un medio de comunicación de ese país que en Guatemala buscan robarse el avión que le incautaron al exfuncionario en febrero de 2021, pues es un país con mucha corrupción. Según una publicación del medio Panamá América, el abogado Saldaña denunció que pese a que un juzgado de Guatemala ordenó recientemente la devolución del avión tipo jet, propiedad del expresidente Martinelli, el Ministerio Público no agiliza los trámites para cumplirlo. El avión aún tiene pendientes diligencias en el juzgado de extinción de dominio y hasta que en ese proceso no se resuelva, no podrá ser devuelto. El gobierno asegura que está próximo a adquirir más vacunas anti-COVID-19 para menores. ¿Cómo lo hará? Se lo contamos al regresar de la pausa. Continuamos. Hace semanas el país se quedó sin vacunas contra el coronavirus para menores de entre 6 y 11 años. Hoy el ministro de Salud, Francisco Coma, aseguró que cerraron una negociación con el mecanismo COVAX para que venga un lote de 500,000 de dosis Moderna la próxima semana. Las vacunas llegarían la próxima semana y son 500,000 dosis de Moderna que se emplearían para completar el esquema de vacunación de más de 403,000 menores de entre 6 y 11 años de edad que desde hace semanas se quedaron sin dosis luego del vencimiento de las vacunas que estaban dirigidas para ellos. La negociación se cerró con el mecanismo COVAX para la compra de estas dosis según el Ministerio de Salud. Justamente terminamos hoy ya la reunión con el mecanismo COVAX, quien estará entregando las vacunas. Ellos tuvieron un retraso por un problema administrativo, pero las vacunas, de acuerdo a la información que se nos dio el día de hoy, estarán entrando la próxima semana, con lo cual estamos en los tiempos perfectos para poder vacunar a los pequeños. Mientras tanto, se espera 1 millón de vacunas Pfizer pediátricas para menores, las cuales aún están en negociación y podrían llegar a finales de mes. Aproximadamente es 1 millón de dosis, ¿verdad? Moderna, y como ya tenemos 500,000 de chiquitos vacunados con Moderna, estarían por entrar 500,000 dosis de Moderna y posteriormente 1 millón de dosis de Pfizer pediátrica, que recuerden que es una sola dosis. Con esto podríamos tener una meta objetivo de vacunar alrededor del 70% de la población target que teníamos establecida. En total en el país se estima que hay alrededor de 2 millones de menores en este rango de edad. Uno de los temas cuestionados es la aplicación de una única dosis de Pfizer pediátrica que señaló el ministro de Salud, ya que la OMS expone que deben ser 2. Se consultó al ministerio sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y mucha atención porque debido al incremento de casos de hepatitis infantil en varios países del mundo, Guatemala activó una alerta para detectar casos en el país. Según el Ministerio de Salud, evaluarán a los pacientes que se detecten en el país con hepatitis para establecer si se trata de estos casos que se han presentado ya en otros lugares. De acuerdo con la OMS, se han reportado alrededor de 230 casos de la nueva hepatitis infantil en 20 países. Mientras tanto, también se continúa con la vigilancia ante la presencia de casos de gripe aviar en China, de acuerdo con lo mencionado por el ministro de Salud, Francisco Coma. Dentro de las acciones importantes que se están haciendo es la coordinación con el Laboratorio Nacional, porque una de las acciones más inmediatas es que toda hepatitis en chiquitos, menores de 16 años de edad, tendrán que hacérsele todas las pruebas confirmatorias para tener la certeza de que no es esta hepatitis diferente. Igual la coordinación entre instituciones, hospitales, áreas de salud está dictada de tal manera que nosotros podamos darle seguimiento a cada caso que se nos reporte. Pero probablemente lo más importante y de cara a la población es que en este momento no se ha reportado en Guatemala un incremento o un desvío sobre las estadísticas que mensualmente se manejan. Siempre hablando de salud, ¿qué debemos hacer si nos contagiamos con el norovirus o gripe estomacal? La respuesta se la presentamos en la siguiente cápsula de salud.
El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Buenas noches, María Luisa y Alberto. La doctora Allen dice que si experimentan náuseas y vómitos, diarrea y dolor de estómago, son síntomas del norovirus. Ella aconseja que beba muchos líquidos y siga una dieta blanda como galletas saladas, caldo o agua saborizada. Durante los primeros días es posible que no tenga ganas de comer ni de beber y que esté muy fatigado. Configure un temporizador en su teléfono que diga que es hora de tratar de comer algo o es hora de al menos beber algo para mantenerse hidratado, dice la doctora Allen. La deshidratación puede ser una complicación grave, especialmente para los adultos mayores y los niños pequeños. Si no puede retener el agua después de 24 horas, es importante buscar ayuda, dice la doctora Allen. Se puede controlar algunas cosas, pero sus síntomas persisten después de 48 a 72 horas. También es una buena idea buscar ayuda de un profesional médico. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Hay preocupación en Escuintla ante la falta de vacunas. Muchos de los pobladores se enfrentan ante la imposibilidad de completar su esquema de inmunización. Ya regresamos. Un nuevo trabajo. Donde quieres estar. Te coloco. Ingresa, regístrate y aplica. Continuamos con más información. Escuintlecos que quieren completar su esquema de vacunas contra el coronavirus se están viendo afectados por la carencia del biológico. Esto debido a que en el departamento no hay vacunas Moderna ni Sputnik V, lo que complica a quienes su primera dosis se fue con este tipo de biológicos, ya que su segunda dosis debe ser con el mismo. De igual manera afecta a quienes se colocaron de estas dos vacunas, Moderna o Sputnik, en su tercera dosis, ya que la cuarta de refuerzo debe ser de estas mismas, y quienes se llegan debe de estar pendientes del abastecimiento de los puestos y centros de salud. De momento, los centros asistenciales cuentan con solo AstraZeneca y Pfizer. Según el tablero de alertas COVID-19, Olintepeque y Génova son los municipios de Quetzaltenango donde el uso de mascarilla es obligatorio. Olintepeque se ubica a tan solo 7 kilómetros de la cabecera departamental, mientras que Génova se ubica en Aboca Costa. A la fecha, Quetzaltenango registra 116 casos activos y los casos acumulados ascienden a 52.574. La cifra de muertos se ubica en 1.208. Noticiero Guatevisión conversó con vecinos de Olintepeque sobre el uso de la mascarilla obligatoria. Esa enfermedad fue muy crónica y nos llevó a muchas personas y por lo mismo lo hemos visto con muchas dificultades. Aquí está todo tranquilo, no hay contagiados ni nada de eso. Pues el que quiere cuidar que lo pone, el que quiere ir pues que se va, porque defiende un poco porque hay que ponerlo. Posiblemente las personas que se murieron ya estaban enfermos anteriormente. Bueno, y Chichicastenango, Quiché, es el municipio que registra el mayor número de denuncias por la organización de fiestas comunitarias, violando las antiguas restricciones del COVID-19. Las reglas han cambiado y ahora hay más apertura para hacer estas fiestas, pero muchas personas quedaron ligadas a procesos legales. Según el director del Centro de Salud de Chichicastenango, ellos presentaron 15 denuncias, recordando que muchos directores simplemente se hicieron los desentendidos y no denunciaron a nadie. Mientras, en el Ministerio Público no hay una sola denuncia en contra de alcaldes y diputados que participaron en inauguraciones o en las mismas fiestas comunitarias. El departamento, de alguna manera, es Chichicastenango la que reporta un número mayor. También está Joyabaj y Nevaj, entre otros, pero sí, Chichicastenango es la que más reporta ese tipo de hechos. La investigación continúa y en ese momento pues va a tener que responder las personas que de alguna manera obviaron respetar las medidas de prevención que estaban vigentes en aquel entonces. Que la situación de descuido de la población a nivel departamental en el Quiché estuvo, podría ser que casi igual o pareja. Lo que sucede es que hubo algunos servicios de salud en donde algunos nos atrevimos a hacer las denuncias, y hay servicios de salud donde pues no tuvieron el carácter para hacer las denuncias, porque aquí hay municipios donde estuvieron incluso peor que Chichicastenango.
Y según el semáforo de alertas por COVID-19 en el departamento de Chimaltenango, cuenta con 14 de sus municipios en alerta amarilla y 2 en alerta naranja. Sin embargo, la población no se confía y continúa guardando sus precauciones. Según la nueva normalidad, el uso de la mascarilla podría dejar de ser utilizada en espacios abiertos para los municipios en alerta amarilla y alerta naranja. Sin embargo, la población es consciente que aún existe la pandemia y prefiere seguirla utilizando a manera de protección. La población chimalteca en su mayoría indica que no dejará de utilizar la mascarilla como manera de protección, ya que ellos no se sienten seguros ante la nueva normalidad. Un nuevo trabajo. Donde quieres estar. Te coloco. Ingresa, regístrate y aplica. Detienen a fiscal que trabajó en el caso de libramiento de Chimaltenango. Se presume que ocultó información para entorpecer la investigación y favorecer a los implicados. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y miren, por tercer día consecutivo, los salubristas que integran el sindicato San Juan de Dios manifestaron frente al Congreso de la República para exigir la agilización del traslado del personal bajo renglones temporales al renglón permanente. Mientras tanto, adentro del Congreso se llevó a cabo una reunión entre los sindicalistas y las autoridades de salud. Según explicó el viceministro administrativo Ariel Hernández, este año la estimación es ocupar unas 11.000 plazas 011, ya que debe realizarse un proceso. Mientras tanto, los salubristas continúan ocupando el perímetro del Congreso. Y vamos a otro tema. El auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón, quien investigó casos de corrupción como el libramiento de Chimaltenango, fue detenido este día y quedó en prisión provisional en Mariscal Zavala. En julio de 2020 se realizaron detenciones por el caso Libramiento de Chimaltenango. En junio de 2021 sale a la luz una investigación por corrupción en el Instituto de la Víctima que relaciona a la directora Alejandra Carrillo. Un año después, el fiscal que investigó ambos casos, Eduardo Pantaleón, ha sido capturado. Según el Ministerio Público, Pantaleón pudo haber ocultado información en el caso Libramiento de Chimaltenango y beneficiar a José Luis Benito, exministro de Comunicaciones. Además señala que la jueza Silvia de León ya recriminó eso, aunque en la audiencia en la que la jueza resaltó carencias fue por una imputación que se hizo al exministro José Luis Benito, en la que no participó Pantaleón y se celebró meses después de haber sido removido de la Fiscalía contra la Corrupción. Este jueves por la tarde, el juzgado 10º penal le hizo saber el motivo de detención al fiscal y fue enviado a Mariscal Zavala en prisión provisional. Medios de comunicación les consta, porque le dieron seguimiento al trabajo que yo realicé durante aproximadamente 5 años, en los que estuve integrando la Fiscalía contra la Corrupción. Me siento satisfecho del trabajo desempeñado. Acá estoy dando la cara, afrontando el proceso, no me estoy escondiendo. Me siento orgulloso del trabajo que desempeñé. Sin embargo, esto pues es a todas luces evidente que se trata de un tema eminentemente político. La audiencia de primera declaración se celebrará el 11 de mayo próximo. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Queremos felicitar a todas las madres guatemaltecas que nos inspiran a través de su amor incondicional. CFS Corredores de Seguros, la felicita en su día. Presenta. Gracias por compartir sus mensajes en Guate Reporta. Omar Sosa denuncia el caos vial que se registra en la 13 Avenida y 10ª calle de la Zona 1 en la ciudad de Guatemala, causado por vehículos que se conducen en contra de la vía. El video fue grabado a eso de las 18 horas con 30 minutos de este jueves. Bueno, ahí podemos observar realmente cómo este grupo de taxis piratas realmente no respetan el tránsito, se van contra la vía. Así es de que un llamado fuerte a las autoridades del país, a Emetra y a las autoridades pertinentes para que pongan un punto y final. Esta escena que ustedes ven acá se da aquí por el Palacio de la Policía, generan un caos vehicular tremendo, ¿verdad?
Ahora damos paso a la denuncia que recibimos de San Juan Comalapa, en Chimaltenango. El mensaje dice lo siguiente, presten mucha atención. Quiero dar a conocer el acto de crueldad que se realiza en Comalapa por el Día de la Cruz. Pasan jinetes para arrancar la cabeza de un pato colgando de una cuerda. Esto es un acto cruel catalogado como maltrato animal. Eso es lo que dice el mensaje. Cabe agregar que el video fue grabado en el callejón Chuy Cruz de la zona 3 del referido poblado. Bueno, ahora le dejamos con el video de Nancy Vargas, quien le dedica una canción a su madre, esto como preámbulo a la celebración del 10 de mayo. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible. Luchadora incansable, a ti mi amiga constante de toda mi vida. Feliz día a todas las madres guatemaltecas y del mundo. Se los deseamos con todo nuestro cariño, CFS Corredores de Seguros. CFS Corredores de Seguros presentó. Y en otros temas nacionales, más sectores de Zacapa se han manifestado ante la escasez de agua entubada. Tal es el caso del barrio La Cruz de Mayo y La Ladrillera, donde vecinos indican tener más de 30 días sin el líquido. Además, afirman que si no hay servicio de agua, tampoco habrá pago. Otro caso ocurre en el caserío La Línea Puente Blanco, donde las personas por necesidad deben usar el agua contaminada del Río Grande. Para regular el caudal del río y distribuir el agua entubada a la población, se esperan las lluvias de invierno. Costo de vida llega a niveles nunca antes vistos. Inflación a nivel mundial tendrá efectos negativos en la economía del país. Tenemos más luego de la pausa. Nos da mucho gusto que siga con nosotros y que nos acompañe a recibir a Paula Osaeta. Porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, Alberto, buenas noches. Miren, según información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el saldo que diversas entidades gubernamentales y privadas le adeudan se sitúa en 61.987 millones de quetzales. En alrededor de 12 años, los organismos del Estado dejaron de pagarle más de 39.000 millones al ICS, a pesar de que los afiliados sí pagan sus cuotas. Debido a esto, se redujo en 5.081 millones de quetzales el monto de los ingresos previstos para este año. Por lo tanto, el presupuesto del ICS para el 2022 quedó en 15.294 millones de quetzales, lo que perjudica sobre todo a los afiliados, que aunque muchos opinan que el trato en la institución no es adecuado, pero con esto las cosas podrían dificultarse aún más. Y en otros temas, la inflación mundial está generando un incremento de precios nunca antes visto. La tasa de interés ha empezado a incrementar en Estados Unidos y en Guatemala la pobreza podría ser aún mayor. Estas fueron algunas de las conclusiones de la conferencia que Cámara de Industria hizo este jueves junto a CABI. Conocemos más a continuación. Cámara de Industria hizo una conferencia junto a Paulo de León de CABI para analizar el panorama económico global y nacional. De León considera que la inflación mundial promedio estaría en los próximos años en 3.4%, mientras que la de Estados Unidos ya llegó a 8.5%, siendo la más alta en más de 40 años. En el caso de Guatemala, la inflación ya tuvo un brinco y consideran que podría llegar a 6 o 7 este año, específicamente entre agosto y septiembre. En relación a los precios de los commodities, la tendencia es al alza. Va a empezar a retirar liquidez hasta junio, lo cual me parece impresionante que con esta inflación no empiecen ya, sino lo vienen anunciando y dicen que junio. Entonces probablemente en junio esto empieza a desactivarse, pero el problema de contenedores sigue peor por el lockdown de China, sigue peor por la guerra de Ucrania, la crisis energética de Europa no tiene para arreglarse este año y la guerra todavía
permanece. De León hizo énfasis en algo que realmente les preocupa, y es que con esta crisis esperan un aumento en la pobreza y el hambre, pues hay familias que simplemente no podrán adquirir alimentos por los altos precios. Los commodities de agricultura van para arriba y el gas natural de Estados Unidos ya empezó a subir. Y eso afecta directamente a Guatemala porque se importa y es utilizado para cocinar. Para mí viene pobreza, viene hambre y es muy preocupante desde el punto de vista social lo que estamos viviendo. Los fertilizantes van a estar ahí presionando el precio de la comida, el precio de producir, agricultura alto. Lo cual nos lleva a un efecto de segundo orden que tiene que ver con que con estos precios y la escasez que hay, es probable que muchos agricultores decidan pues echarle menos fertilizante con la consecuencia de tener un yield o una productividad de la tierra más baja. Y eso puede provocar una caída de la oferta y presión en los precios para arriba. La tasa de interés en Guatemala está estable en 1.75. Sin embargo, se podría llegar a diciembre de este año a una tasa de 2.25 y en el 2023 de 3.75. Con estos datos, lo único que quedará es que haga usted un reajuste en sus finanzas. Después de que surgió la pandemia, para muchas personas los problemas financieros se agudizaron, pero puede que hacer un plan para el manejo de esos problemas le ayude a aliviar el estrés y de eso le hablaré hoy. Algunos síntomas de estrés financiero pueden ser la incapacidad para relajarse, tensión muscular o dificultad para conciliar el sueño. Ya sea una deuda por una línea de crédito o el pago de sus facturas mensuales, lo primero que debe hacer es identificar la fuente de ese problema. Lo siguiente es aprovechar sus ingresos al máximo. Cuando se tiene un presupuesto ajustado, es normal pensar que no tiene los ingresos suficientes para poder cubrir o lidiar con sus problemas financieros. Es importante que en este paso analice si puede recortar algún gasto. Le recomiendo que también analice su patrón de consumo para poder identificar si está haciendo gastos hormiga que podrían afectar su bolsillo. Debe, por más que le cueste, tener una planificación clara de cómo pagará sus deudas. Y por último, no se olvide de crear un fondo de emergencia. Puede iniciar guardando 50 quetzales, pero poco a poco este fondo crecerá y podrá utilizarlo para cualquier imprevisto. Espero que estos consejos les sean útiles. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. ¿Cuántas muertes ha causado la pandemia a nivel mundial? Según la OMS, se alcanzó un exceso de mortalidad. Tenemos las cifras al volver de la pausa. Continuamos con noticias del mundo. La cifra total de muertes asociadas directa o indirectamente con la pandemia del COVID-19, considerada como exceso de mortalidad, fue aproximadamente de 14.9 millones entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2021, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. No obstante, las cifras también son mucho más elevadas que el recuento oficial debido a las muertes obviadas en los países que no informaron adecuadamente. Incluso antes de la pandemia, alrededor de 6 de cada 10 muertes en todo el mundo no se registraron. Así lo señaló la OMS. Y los 13 países productores de la OPEP y sus 10 aliados anunciaron que acordaron un nuevo aumento marginal de su producción de petróleo. Convinieron ajustar al alza la producción total mensual en 432,000 barriles por día para el mes de junio. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha estado presionada internacionalmente a aumentar su oferta para calmar el mercado ante un alza en los precios de crudo por la guerra en Ucrania. La decisión de la organización fue reforzada por los riesgos que pesan sobre la demanda por las drásticas restricciones anti-COVID en China. Y la batalla por el control de la planta siderúrgica en Azovstal, en Mariupol, se intensifica. Una victoria para Moscú. Aquí sería crucial para Vladimir Putin, quien podría convertir la operación militar en una guerra declarada. Rusia aumentó los esfuerzos para subyugar las últimas resistencias ucranianas dentro de la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariupol. La situación es crítica según Kiev, con los rusos constantemente asaltando la fábrica y las fuerzas de Ucrania sin intención de rendirse.
De hecho, esta batalla se ha convertido en un símbolo tanto de la resistencia ucraniana como de la devastación rusa, mientras aún son varios los civiles atrapados. Una vez más, los rusos violaron la promesa de una tregua y no permitieron la evacuación de civiles que continúan escondiéndose de los bombardeos en el sótano de la planta de Azovstal. Hacemos un llamado a la comunidad mundial para evacuar a los civiles. Moscú quiere controlar la planta antes del 9 de mayo y brindar así una victoria militar a Vladimir Putin, quien en este muy importante feriado ruso, según funcionarios estadounidenses, podría convertir su operación militar especial en Ucrania a una guerra explícita y total y movilizar así a los rusos para un conflicto más amplio, algo que el Kremlin niega. Con Mariupol bajo control, Moscú ha redistribuido sus tropas de la ciudad a la lucha por el control del este de Ucrania, según el Pentágono. Intensos son los combates en la línea del frente allí, pero el avance ruso sigue siendo lento y desigual en esta guerra de 10 semanas. Entre tanto, Estados Unidos convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves, la primera programada por Washington desde que comenzó la guerra, para discutir otra vez de la invasión de Rusia en Ucrania. La guerra contra Ucrania no tiene sentido en su alcance, es inoxidable en sus dimensiones y es ilimitada en su potencial de daño global. El ciclo de muerte, destrucción, desplazamiento y ruptura debe detenerse. Es nuestro momento de unirnos y poner fin a esta guerra. En este escenario turbulento, como revela el diario The New York Times, Estados Unidos ha proporcionado inteligencia que ha permitido a los ucranianos atacar y matar a muchos de los generales rusos en esta guerra. La ayuda sería parte de un esfuerzo de la administración Biden para proporcionar inteligencia de campo de batalla a Ucrania e implicaría una posición aún más activa de Estados Unidos en este conflicto. Jacopo Luzzi, Voz de América. Flor de Barranco de los Patanes es una cumbia que surgió de una broma entre amigos y que más tarde se formalizó en colaboración con la miseria Cumbia Van. Vamos al segmento de cultura para conocerla. Me enamoré de una flor de barranco, de una flor de barranco, yo me enamoré. Flor de Barranco es el nuevo tema que los Patanes lanzaron con la colaboración de los Miseria Cumbia Band y el título hace alusión a un dicho popular en Guatemala. Eric Becker nos cuenta un poco más. Una historia como muy graciosa porque Kevin Carrillo, Siete Muecas, fue el que inició con la canción que, como te digo, empezó como a partir de una broma y pues ahorita la pandemia nos favoreció también pues, como para ser creativos y poder trabajar a distancia. Pues nosotros agarramos el dicho de Flor de Barranco en mi caso particular, por ejemplo, de que yo estaba caminando en la calle, me encontré una flor y me la robé. Por eso la parte del video donde yo estoy la hicimos en el mercado de flores de la zona 3. Y creo que cada persona que escribió parte de la canción pues ya le dio el enfoque que quiso y en base a eso fue que se hizo también el video. El videoclip fue grabado principalmente en el Mercado de Flores y el Mercado Central de la ciudad de Guatemala, en los cuales podemos apreciar las ventas de flores y los platillos típicos de Doña Mela. Pues es una palabra, una expresión muy guatemalteca y tratamos de darle ese twist a la letra que nosotros hicimos. No mencionamos nunca a nadie, no estamos dedicándosela a ninguna persona, ni hombre ni mujer, sino que solo estamos como jugando con las palabras y ya que cada quien agarre el sentido que quiera para la canción. Disfruta y baila el ritmo de Flor de Barranco de Los Patanes y los Miseria Cumbia Band. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera y en cámara Esvin García. Muchísimas gracias, Fátima, por tu reporte y así nos despedimos de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Por supuesto, como siempre, agradeciendo su fiel sintonía. María Luisa. Recordándole que regresamos mañana con más y nos vamos a despedir con estas imágenes del encuentro especial entre una niña y un guepardo que fue captado en un zoológico en Virginia, Estados Unidos, donde se ve a la pequeña interactuar a través de una ventana de vidrio con el felino. La madre de la menor captó el momento en el que su hija se encuentra visitando por primera vez el zoológico para conocer a los animalitos. El video fue compartido por la página de YouTube Storyful.